Las estrellas susurraban secretos de civilizaciones antiguas, de imperios que surgieron y cayeron mucho antes de que el primer humano contemplara el cielo nocturno. A lo largo de la inmensidad galáctica, 1000 especies prosperaban, cada una con su propia historia, sus propias guerras y sus propios mitos. Entre ellas, una leyenda se destacaba, una historia transmitida de generación en generación, susurrada en cámaras oscuras y bibliotecas medio olvidadas. Los humanos, una raza tan destructiva, tan implacable en sus conquistas, que las especies más antiguas habían borrado todo registro de su existencia. Algunos afirmaban haberse autodestruido en una guerra apocalíptica. Otros creían que habían huido más allá de las galaxias conocidas, desapareciendo en el vacío. Y, sin embargo, su recuerdo persistió, una advertencia fantasmal de lo que la ambición desenfrenada podía desatar. Durante siglos, las historias se desvanecieron en la oscuridad. Los grandes imperios las descartaron como meras fábulas, cuentos con moraleja para atemorizar a las civilizaciones incipientes. Después de todo, si tales criaturas alguna vez existieron, hacía tiempo que habían desaparecido. Hasta el día en que llegó la flota. El dominio de los Bral había gobernado sin oposición durante miles de años. Su imperio abarcaba cientos de sistemas, sus flotas eran inigualables, su tecnología siglos por delante de la de sus rivales. Cuando sus sensores de espacio profundo detectaron una anomalía en los límites de su territorio, asumieron que se trataba de alguna nave colonial perdida o una banda de piratas lo suficientemente insensatos como para poner a prueba su poder. Enviaron un solo acorazado, esperando una rápida exterminación. La tripulación del Bracastrio al ver las primitivas naves de metal tosco, moldeadas por una eficiencia brutal en lugar de elegancia. Eran antiguas, reliquias de una era olvidada, sus cascos marcados por incontables batallas. Los Bral los saludaron con la arrogancia de una especie que jamás había conocido el miedo. La respuesta llegó en un lenguaje que el dominio había borrado hacía tiempo de sus archivos. Somos la humanidad. Ríndanse o serán destruidos. El almirante del Bracá se burló. Era imposible. Los humanos eran mitos, extintos. Sin embargo, mientras sus sensores analizaban la flota que se aproximaba, una sensación de inquietud se apoderó de sus entrañas. Estas naves, a pesar de su antigüedad, se movían con precisión, con las armas cargadas y formaciones impecables. Descartó el miedo. Los Braal habían aplastado a innumerables enemigos antes. Con una sola orden, ordenó la aniquilación de la flota humana. Ese fue su último error. Las naves humanas aceleraron, más rápido de lo que debían. Zigzaguearon entre el fuego enemigo como espectros, esquivando ráfagas de plasma con una precisión espeluznante. Sus armas, anticuadas para los estándares del dominio, deberían haber sido ridículamente ineficaces. Pero no lo fueron. La primera nave Braal se apagó en segundos, con sus escudos sobrecargados por una descarga de proyectiles cinéticos. Otra estalló en llamas cuando un misil, antiguo pero devastador, atravesó su núcleo. El acorazado, orgullo de la flota del dominio, apenas tuvo tiempo de enviar una señal de socorro antes de que su puente fuera destrozado por el fuego de los cañones de riel. La batalla duró menos de una hora. Los humanos no perdieron ni una sola nave. La noticia corrió como la pólvora. Lo imposible había sucedido. Los mitos eran reales. Los monstruos habían regresado. Y venían. El dominio se desplegó, enviando más naves, flotas más grandes, armadas enteras. No importaba. Los humanos lucharon como demonios,
con una brutalidad y astucia que desafiaban la lógica. Utilizaron tácticas que el dominio nunca había encontrado, estrategias nacidas de una historia de guerra sin igual. No buscaron la diplomacia. No pidieron condiciones. Querían venganza. Por crímenes olvidados por el tiempo, por los pecados del pasado, por la galaxia que una vez intentó borrarlos. Y así, mientras las estrellas ardían y mundos enteros temblaban de miedo, un mensaje resonó por el cosmos, llevado por los restos de cada flota del dominio que se atrevió a enfrentarse a ellos. La humanidad ha regresado. El dominio de Braal, antaño gobernantes indiscutibles de la galaxia, se encontraba ahora invadido por una sensación desconocida y aterradora, el miedo. Llegaban informes de todos los rincones de su imperio, cada uno peor que el anterior. Flotas enteras habían sido aniquiladas, colonias reducidas a cenizas, y su dominio, antaño indiscutible, se desmoronaba bajo la implacable embestida de un enemigo que durante mucho tiempo habían considerado un mito. En el corazón del dominio, el canciller supremo Baco se encontraba en su gran cámara de guerra, rodeado de sus comandantes de mayor rango. Hologramas parpadeaban ante ellos, cada uno mostrando la misma cruda realidad, naves de guerra humanas, atacando como fantasmas, dejando solo destrucción a su paso. Esto es imposible, murmuró el almirante Toranek, con las mandíbulas chasqueando por la frustración. Estas criaturas son reliquias del pasado. Su tecnología es antigua. Sus naves, rudimentarias. ¿Cómo están ganando? Baco se volvió hacia su oficial de inteligencia, una Bral pálida llamada Saevalin, cuyas manos temblorosas delataban su miedo. ¿Qué sabemos de ellos?, preguntó. Saevalin dudó. No mucho. Todos los registros de los humanos fueron borrados hace mucho tiempo. Lo poco que queda sugiere que eran resistentes, guerreros. Pero esto, señaló la destrucción que se extendía ante ellos. Esto supera cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado. Quizás nunca desaparecieron del todo, murmuró otro general. Quizás han estado esperando, observando, preparándose para este preciso momento. Las palabras estremecieron la sala. La idea de que la humanidad no hubiera desaparecido, sino que hubiera estado acechando en el vacío, fortaleciéndose, era más aterradora que cualquier máquina de guerra. Basta de especulaciones, espetó Bacos. ¿Cómo los detenemos?, dijo Bacos. Silencio. Porque nadie tenía una respuesta. La guerra era diferente a todo lo que el dominio había enfrentado jamás. Habían luchado contra innumerables enemigos antes, planetas rebeldes, imperios rivales, facciones piratas. Pero esos enemigos habían jugado con las mismas reglas, siguiendo las mismas leyes tácitas de combate. Los humanos, no. Lucharon sin honor, atacando sin previo aviso. Se negaron a negociar, se negaron a reconocer la rendición. Apuntaron a las líneas de suministro del dominio, sus astilleros, sus reservas de combustible. Estaban librando una guerra total, algo que el dominio nunca había visto. Y lo peor de todo, parecían estar volviéndose más fuertes. La primera flota humana había sido pequeña, pero nuevas naves de guerra aparecían cada día. ¿De dónde venían? ¿Cómo habían construido tantas naves en secreto? Los espías del dominio no tenían respuestas, y eso solo profundizó el terror. Y entonces la humanidad hizo algo realmente horrible. Tomaron su primer planeta. El dominio había asumido que los humanos no eran más que asaltantes, que atacaban rápidamente antes de desaparecer. Pero cuando cayó el mundo industrial de Coures 9, quedó claro. La humanidad no estaba allí solo para vengarse. Estaban allí para conquistar.
Los sobrevivientes del planeta contaban historias de soldados humanos como ningún otro que el dominio hubiera visto. Lucharon con exotrajes, se movían como sombras y nunca dejaron con vida a un solo soldado del dominio. Las ciudades del Coro 9 ardieron durante semanas, y cuando los incendios se extinguieron, la bandera humana se izó sobre las ruinas. Un nuevo imperio se alzaba, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El pánico se extendió como un reguero de pólvora por el dominio. El Coro 9 fue el primer mundo en caer, pero no sería el último. Los informes llovieron. Flotas humanas se adentraban en el espacio del dominio, tomando planetas con una eficacia aterradora. Mundos que habían permanecido bajo el dominio del dominio durante siglos ahora ardían con fuego humano. El canciller supremo Bacos ya no podía permitirse ignorar la verdad. La humanidad no solo estaba ganando, sino que estaba desmantelando el dominio. Convocó una reunión de emergencia del Alto Consejo, una reunión de los seres más poderosos del imperio. La Cámara del Consejo, normalmente un lugar de control y orden, ahora estaba llena de miedo y desesperación. Debemos despegar nuestras naves de guerra clase Omega, argumentó el almirante Toronek. Su flota es poderosa, pero no pueden igualar la potencia bruta de nuestras naves capitales. Ya enviamos naves clase Omega, replicó Sebelín con voz temblorosa. Fueron destruidas. Murmullos de incredulidad recorrieron la sala. ¿Cómo? Gruñó Bacos. Sebelín respiró hondo. Los hemos subestimado. Puede que sus naves sean antiguas, pero su tecnología ha evolucionado de maneras que nunca anticipamos. Sus armas evaden nuestros sistemas de escudo. Sus tácticas son diferentes a todo lo que hemos enfrentado. ¿Qué quieren?, exigió uno de los miembros del consejo. Sebelín dudó antes de responder. Venganza. Silencio. Entonces la sala estalló en gritos. Esto es una locura. Somos el dominio. Negocien con ellos. Seguro que se puede razonar con ellos. No, no se detendrán hasta que nos extingamos. Bacos levantó una mano, silenciándolos. Sus ojos de reptil brillaron de furia. Si buscan venganza, les mostraremos por qué el dominio ha gobernado esta galaxia durante 1000 años. Quemaremos sus mundos, los cazaremos hasta el último soldado. Pero incluso mientras hablaba, sus palabras sonaban huecas. Sabía la verdad. El dominio siempre había ganado porque siempre había sido más fuerte. Pero por primera vez, se enfrentaban a un enemigo que no tenía miedo. Para la humanidad, esta guerra no se trataba de conquista ni de poder. Era algo más profundo, algo más aterrador. Era personal. Y en lo profundo del vacío, más allá de los confines del espacio conocido, una nueva flota se desmantelaba. La humanidad había regresado. Y apenas estaban empezando. La maquinaria de guerra del dominio rugió a la vida. Por todo el imperio, los astilleros trabajaban sin descanso, produciendo naves de guerra a un ritmo sin precedentes. Los centros de reclutamiento se desbordaban a medida que los soldados eran reclutados. Sus mentes se llenaban de propaganda sobre los invasores terranos. El dominio se había enfrentado antes a rebeliones, naciones, flotas rebeldes e imperios rivales, pero nunca a un enemigo como este. Y aún así, los humanos avanzaban. La guerra no se libraba en igualdad de condiciones. El dominio creía en el control, en la disciplina, en estrategias que habían funcionado durante milenios. Los humanos lucharon contra el caos, la imprevisibilidad, con una brutalidad implacable que destrozó todas las doctrinas sobre las que el dominio había construido su imperio. Una sola flota humana podía aparecer de la nada, atacar un convoy de suministros y desaparecer antes de que el dominio tuviera tiempo de reaccionar. Sus naves no solo eran rápidas, sino que se movían como depredadores, atacando objetivos vitales con precisión.
No perdían tiempo en combates prolongados, atacaban donde más dolía. Y entonces llegó la guerra terrestre. Cuando el dominio perdió el coro 9, asumieron que era una anomalía. Cuando perdieron el coro Vidra en Al Prime en la misma semana, se dieron cuenta de que era un patrón. Los soldados humanos no se parecían a nada que el dominio hubiera encontrado jamás. Los Braal, como muchas especies de la galaxia, dependían de drones avanzados y guerra automatizada para minimizar sus propias bajas. Sus soldados eran comandantes, guiando a las máquinas para que lucharan en su nombre. ¿Pero los humanos? Eran diferentes. Luchaban en el barro, en las ruinas, en las calles. No dependían de las máquinas para luchar por ellos. Eran las armas. Las tropas del dominio, acostumbradas a una guerra limpia y calculada, estaban horrorizadas. Los soldados humanos no se derrumbaban cuando los superaban en número. No se rendían cuando los rodeaban. Luchaban con una intensidad que desafiaba la razón, con tácticas que no tenían sentido. Hasta que funcionaban. Rodeados. Luchaban con una intensidad que desafiaba la razón, con tácticas que no tenían sentido, hasta que funcionaban. Los peores eran las tropas de choque Terran. No solo mataban a los soldados del dominio, los cazaban. Se adaptaban, aprendieron y explotaron las debilidades más rápido que cualquier enemigo al que el dominio se hubiera enfrentado. Un solo batallón del dominio podía ser aniquilado en una noche por un puñado de operativos humanos. Sus armas, primitivas para los estándares del dominio, disparaban proyectiles cinéticos que atravesaban la armadura como papel. Lucharon sin piedad, y eso aterrorizó al dominio más que nada. Los humanos no solo conquistaban planetas, los recuperaban. Los líderes del dominio se esforzaron por comprender por qué. Eran la fuerza dominante en la galaxia. Habían gobernado sin oposición durante siglos. ¿Qué habían hecho para merecer esta guerra? Entonces encontraron la verdad. En lo profundo de los archivos restringidos del dominio, enterrados bajo siglos de información clasificada, el primer canciller Bacos descubrió un oscuro secreto. Los humanos no habían desaparecido de la historia. Habían sido borrados. Mucho tiempo atrás, antes de que el dominio ascendiera al poder, sus antepasados se encontraron con la humanidad. Una raza joven y ambiciosa, en rápida expansión, forjando alianzas y dominando la guerra más rápido que cualquier especie anterior. Eran una amenaza. No porque fueran malvados, sino porque eran implacables. Y así, los antepasados del dominio tomaron una decisión. Cometieron genocidio. Habían exterminado mundos humanos enteros, quemado colonias hasta los cimientos y borrado todo rastro de su existencia. Habían perseguido a los supervivientes hasta los confines de la galaxia, creyendo haberlos destruido a todos. Pero no fue así. De alguna manera, la humanidad había sobrevivido. Y ahora, tras siglos en las sombras, habían regresado. No como conquistadores, sino como verdugos. La comprensión golpeó al canciller supremo Bacos como una sentencia de muerte. La guerra no era una guerra. Era un ajuste de cuentas. Los humanos no estaban allí para expandirse, conquistar ni dominar. Estaban allí para saldar una antigua deuda. Una deuda escrita a sangre y fuego. Una que el dominio había olvidado, pero que la humanidad jamás había perdonado. Bacos permaneció de pie en la cámara silenciosa, contemplando los registros antiguos, los holovídeos de ciudades humanas en llamas, el exterminio frío y calculado de una especie entera. Los rostros de los líderes Braal de siglos pasados lo miraban, sus decisiones sellando el destino de sus descendientes. Los humanos tenían todo el derecho a odiarlos. Y, sin embargo, odio no era la palabra para describir lo que sentían los humanos. El odio era emocional. Se podía razonar con el odio.
Esto era algo más. Esto era venganza. Un timbre repentino rompió el pesado silencio. Una transmisión de emergencia cobró vida en la cámara de guerra. Apareció el rostro del almirante Toranek, su expresión una máscara de incredulidad y pánico apenas contenido. «Están aquí», dijo con voz hueca. Baco se enderezó. «¿Dónde?» Toranek tragó saliva. «Aquí, en Bral Prime». Un silencio cayó sobre la habitación. Imposible. Los humanos aún estaban en las colonias exteriores. No deberían haber podido llegar a la capital del dominio tan rápido. Pero lo hicieron. Una segunda alarma sonó. Mapas tácticos llenaron la cámara de guerra, mostrando marcadores rojos que descendían del vacío como espectros vengativos. Naves de guerra humanas, más grandes y mortíferas de lo que el dominio había anticipado, habían eludido las defensas exteriores por completo. No estaban allí para librar otra batalla. Estaban allí para terminar la guerra. Los cielos sobre Bral Prime se incendiaron cuando las primeras naves de desembarco humanas descendieron por la atmósfera. Las defensas antiaéreas rugieron, pero ya era demasiado tarde. Los humanos habían planeado este asalto con la precisión de una especie que había pasado milenios perfeccionando el arte de la guerra. Las naves furtivas ya se habían infiltrado en las estaciones orbitales del planeta, tomando el control de las plataformas de defensa y volviéndolas contra su propia flota. Las naves de guerra del dominio explotaban en órbita baja, arrojando escombros fundidos sobre sus propias ciudades. En tierra, cundió el pánico. Los ciudadanos inundaron las calles, observando con horror cómo su imperio, antaño invencible, se derrumbaba ante sus ojos. Los propios soldados del dominio, aquellos que habían sido criados para creer en la superioridad de su especie, temblaban ahora al ver a los equipos de ataque humanos emerger del humo. Luchaban como demonios. El dominio nunca había visto una guerra como esta, implacable, brutal, eficiente. Los humanos no perdían el tiempo con teatralidades. Atacaron primero la infraestructura vital, paralizando las redes eléctricas, las comunicaciones y la coordinación militar. En cuestión de horas, distritos enteros quedaron sumidos en la oscuridad. Bacos, de pie en su sala de guerra, observaba cómo se desarrollaba la pesadilla. Sus almirantes se gritaban unos a otros, emitiendo órdenes desesperadas y contradictorias. No importaba. El dominio estaba perdiendo. No. La humanidad ya había ganado. Tenía una última opción. Preparen el protocolo de aniquilación planetaria, dijo con voz serena. La sala se congeló. Incluso sus generales más leales retrocedieron. Canciller, susurró Svelin, eso matará a miles de millones, a nuestra propia gente. Si no podemos tener este mundo, ellos tampoco, dijo Bacos con frialdad. Pero antes de que pudiera dar la orden, las puertas de la cámara de guerra se abrieron de golpe. Una figura entró, flanqueada por dos soldados humanos con armadura negra azabache. Bacos lo reconoció al instante. Había visto su rostro antes. No en persona, sino en los viejos archivos enterrados. Uno de los últimos supervivientes. Un descendiente de la raza masacrada. Un humano. El hombre avanzó, con el casco bajo el brazo, y los ojos llenos de algo peor que el odio. Certeza. Bacos apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? El humano sonrió. Justicia. Afuera, el dominio ardía. Bral Prime cayó en una sola noche. Durante siglos, el dominio había gobernado la galaxia con mano de hierro, con rostro de hombre. Sus flotas, inigualables, su poder, incuestionable. Pero al final, nada de eso importó. La humanidad no había llegado como conquistadores ni diplomáticos. Habían llegado como verdugos, dictando una sentencia larga y atrasada.
La guerra no terminó con negociaciones ni tratados de paz. Terminó en silencio. Al amanecer, el alto mando del dominio había desaparecido. El canciller supremo Bacos, sus almirantes, sus ministros de guerra, todos ejecutados. Los humanos no los perdonaron, no ofrecieron misericordia, no malgastaron palabras. El juicio se había dictado siglos atrás. Esta era simplemente la sentencia en ejecución. Las calles de Braal Prime estaban inquietantemente silenciosas tras la batalla final. Las imponentes torres de la otrora gran capital del dominio estaban en ruinas, con humo elevándose de los edificios destrozados. Los estandartes de los Braal, antaño símbolo de poder, yacían pisoteados en el suelo. Y sobre la torre más alta, ondeaba la bandera de la humanidad. A lo largo de la galaxia, todos los planetas controlados por el dominio recibieron la misma transmisión. Un comandante humano se encontraba frente a la cámara, ataviado con una armadura oscura y desgastada por la batalla. Su rostro estaba sereno, su voz firme. No había alegría en sus palabras, solo firmeza. El dominio ya no existe, dijo. Sus líderes han muerto. Sus flotas se han ido. Su imperio ha caído. Una pausa profunda. Durante siglos, gobernaron a través del miedo. Borraron nuestra historia. Intentaron borrarnos. Y, sin embargo, aquí estamos. Se inclinó hacia adelante, con la mirada clavada en la lente. La humanidad no olvida. La humanidad no perdona. Pero sí entendemos la justicia. La pantalla parpadeó, mostrando imágenes de soldados del dominio rendidos siendo llevados encadenados. Los humanos no los habían aniquilado. No por completo. Aquellos que no se resistieron, aquellos que no tuvieron nada que ver con el genocidio, se salvarían. Pero nunca volverían a gobernar. No buscamos reemplazarlos, continuó el comandante. No estamos aquí para construir un imperio. Hemos recuperado lo que nos robaron. Nada más. La galaxia está libre de la tiranía del dominio. Lo que suceda después depende de ustedes. La transmisión terminó. Y con ella, una era. El colapso del dominio envió ondas de choque a través de la galaxia. Mundos que habían estado bajo su dominio durante siglos se encontraron libres por primera vez. Algunos se regocijaron. Otros cayeron en el caos. Especies rivales lucharon por llenar el vacío de poder, pero ninguna se atrevió a desafiar a los humanos. Porque ahora, la galaxia sabía la verdad. La humanidad había sobrevivido a la extinción.